Después de 10 días en el hospital, mi hijo me dijo que tomara un bus para volver a casa. Soy Florencia. A mis 72 años, creí haberlo visto todo, pero ellos no sabían lo que yo guardaba en el taller de mi esposo. El olor a desinfectante se me había metido hasta los huesos. 10 días con sus 10 noches escuchando el pitido de las máquinas, el susurro apurado de las enfermeras en el pasillo y el lamento bajo de algún vecino de cuarto. El mundo se había reducido a esas 4 paredes de un color que no era ni blanco ni beige, un color de espera. La comida, insípida, las sábanas, ásperas, la ventana, un rectángulo de cielo que cambiaba de azul a gris sin que yo tuviera parte en ello. Pero esa mañana, el doctor, un muchacho con cara de que aún no había sufrido lo suficiente en la vida, me había dado el alta con una sonrisa y una palmada en el brazo. Como nueva Florencia. Ahora, a cuidarse en casa, casa. La palabra resonó en mi cabeza como la campana de una iglesia lejana. Mi casa. El lugar que Ernesto, mi difunto esposo, y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo, no con nuestras manos, pero sí con nuestros sueños. Cada mueble, cada grieta en el yeso, cada mancha en el piso de madera contaba una historia. La nuestra. El pequeño taller de relojería de Ernesto al fondo del pasillo, donde el tiempo no solo se medía, sino que se reparaba, se cuidaba, se le devolvía la vida. Desde que él se fue, hace ya 5 años, ese espacio se convirtió en mi refugio. Allí guardaba sus herramientas, sus lupas, sus diminutos engranajes. Y allí, en silencio, yo continuaba su oficio, un secreto que mis manos callosas guardaban con celo. No por dinero, no, sino por mantener vivo el tic-tac de su memoria. Me vestí lentamente. La ropa de calle se sentía extraña, casi como un disfraz. La neumonía me había dejado débil, con una tos que aún me sacudía el cuerpo como un trapo viejo. Una de las enfermeras jóvenes, Paula, una muchacha de ojos vivaces y sonrisa fácil, me ayudó a doblar el camisón del hospital y a guardarlo en la bolsa de plástico. ¿Ya avisó a su hijo, doña Florencia? Para que vengan a buscarla, me dijo, mientras alisaba la colcha de la cama ya vacía. Asentí. Sí, mija. Ya le mandé un mensaje. No deben tardar. Mi hijo, Agustín. Mi único hijo. El centro de mi universo desde el día que nació. Por él, dejé que el polvo cubriera mi propio torno de relojera, el que mi padre me había regalado. Por él, vendí una colección de relojes de bolsillo antiguos, la herencia de mi abuelo, para pagarle la universidad. Por él, y luego por su esposa Gabriela, convertí mi casa en un restaurante de puertas abiertas, siempre con un plato caliente y una sonrisa, sin importar cuán cansada estuviera. Creí que eso era ser madre. Creí que ese amor incondicional se sembraba y luego, en la vejez, se cosechaba en forma de cuidado, de respeto. Qué ilusa puede ser una. Me senté en el borde de la cama, con mi pequeño bolso en el regazo, y esperé. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Las otras camas de la habitación ya estaban siendo preparadas para nuevos pacientes. El olor a desinfectante se intensificaba, como si las paredes quisieran recordarme que mi tiempo allí había terminado. Miré mi teléfono, un aparato simple que Agustín me había regalado hacía un par de navidades, con un suspiro de impaciencia. Para que estés comunicada, mamá. Es fácil, solo aprietas aquí. Aún me costaba acertar con los dedos en esas letras tan pequeñas. No había respuesta. Quizás estaban en el tráfico. Agustín trabajaba en una oficina en el centro. ¿Y Gabriela? Bueno, Gabriela trabajaba en proyectos. Nunca entendí muy bien cuáles eran, pero siempre parecía muy ocupada en su computadora, con sus llamadas, con sus reuniones para tomar café que ella llamaba networking. En sus últimas visitas al hospital, ambos habían estado algo extraños, distraídos. Hablaban en susurros entre ellos, mirando las paredes de mi casa en sus mentes. Hay que optimizar el espacio, mamá, me había dicho Gabriela la última vez, mientras le daba un sorbo a un vaso de agua del hospital con cara de asco. Esta casa tiene mucho potencial, pero está estancada en el tiempo. Agustín, como siempre, la apoyaba con un movimiento de cabeza. Gaby tiene razón, mamá. Pensamos en hacer una remodelación, algo para modernizar, para que estés más cómoda. ¿Más cómoda? Yo estaba cómoda. Me gustaba el tiempo estancado de mi casa. Me gustaba el crujido de la madera,
el olor a los libros viejos de Ernesto, el silencio denso del taller. Pero no dije nada. A mis años, una aprende a elegir sus batallas y, sobre todo, aprende a escuchar el eco de lo que no se dice. Y en sus voces no había preocupación por mi comodidad. Había un brillo de ambición, un hambre de algo que yo no alcanzaba a comprender del todo. El teléfono vibró en mi mano, sobresaltándome. No era una llamada, era un mensaje. Con el pulso un poco tembloroso, abrí la notificación. Las letras mayúsculas, frías y sin espacio para la duda, llenaron la pantalla. Mamá, estamos ocupados con la remodelación. Toma un bus que el taxi está caro. Lo leí una vez, luego otra, y una tercera. Ocupados, remodelación, caro. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada con una puntería perfecta. Ocupados en destruir mi casa, la que ahora llamaban la remodelación. El taxi era caro, pero no lo era la gasolina de su auto nuevo. No lo eran los restaurantes donde cenaban cada fin de semana, según las fotos que Gabriela publicaba con orgullo. El taxi era caro para mí. Para la madre que salía de un hospital después de 10 días de luchar por cada bocanada de aire. El bus. Querían que yo, a mis 72 años, con los pulmones aún frágiles y las piernas temblorosas, caminara hasta la parada, esperara bajo el sol, me subiera a un vehículo atestado de gente y viajara media hora de pie si no encontraba asiento. Un frío que nada tenía que ver con la enfermedad me recorrió la espalda. Era el frío de la comprensión. De repente, todas las piezas encajaron. Las visitas cortas, los susurros, la palabra potencial. No se trataba de mi comodidad, se trataba de sus planes. Yo era un estorbo para sus planes. Un mueble viejo en la casa que querían vaciar. Sentí la mirada de Paula desde la puerta. ¿Todo bien, doña Florencia? ¿Se demoran mucho? Levanté la vista del teléfono. Mi cara no reflejaba nada. Años de concentrarme en mecanismos del tamaño de una cabeza de alfiler me enseñaron a controlar hasta el más mínimo temblor de mis músculos. Mi voz salió tranquila, uniforme. No, mija, ya están por llegar. Tuvieron un pequeño contratiempo. Borré el mensaje. No quería que esa evidencia de desprecio quedara en mi teléfono, manchando la pantalla. Me levanté y el mundo se tambaleó por un segundo. Me apoyé en el borde de la cama hasta que el suelo dejó de moverse. Bueno, me alegro, dijo Paula sonriendo. Que se mejore mucho en su casita. Y que la consientan, ¿eh? Le devolví una sonrisa que no me llegó a los ojos. Gracias por todo, Paula. Has sido un ángel. Caminé despacio por el pasillo, arrastrando los pies un poco más de lo necesario. El bolso, que antes parecía ligero, ahora pesaba 1 tonelada. Cada paso era un esfuerzo consciente. Al llegar a la puerta de salida, el guardia de seguridad me saludó con un gesto. «Que le vaya bien, señora». Afuera, el sol me cegó. El ruido de la ciudad me golpeó como una ola. Bocinas, sirenas, el murmullo de cientos de conversaciones. Me sentí increíblemente pequeña, increíblemente sola. Por un instante, la imagen de la parada del bus cruzó mi mente. El calor, el empujón de la gente, la humillación. No. Ernesto siempre me decía, «Florencia, tú tienes la precisión de un cirujano y la paciencia de un santo. Pero nunca, nunca dejes que nadie te diga lo que valen tus manos o tu tiempo». Mis manos temblaban ligeramente, pero no por debilidad. Era rabia. Una rabia fría, silenciosa, que se asentaba en el fondo de mi estómago. Miré la fila de taxis amarillos esperando en la puerta del hospital. Caminé con la espalda tan recta como me lo permitieron mis pulmones y abrí la puerta del primero. «Buenas tardes», le dije al conductor, un hombre mayor con bigote canoso. «Buenas, señora. ¿A dónde la llevo?» Le di mi dirección, la dirección que había sido mi hogar por casi 50 años. Mientras el auto se ponía en marcha, me recosté en el asiento trasero y cerré los ojos. No iba a llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. En lugar de eso, mi mente, la mente de una relojera, empezó a trabajar, a ver las piezas, los engranajes, el mecanismo completo de la situación. Agustín y Gabriela no estaban simplemente remodelando, estaban borrando a Ernesto, borrándome a mí. Creyeron que la enfermedad me había debilitado, que la vejez me había vuelto dócil. Me vieron como un reloj viejo, uno de esos que ya no dan la hora correcta y que solo ocupa espacio en una repisa.
Pensaron que podían desarmarme pieza por pieza, sin que yo me diera cuenta. El taxi avanzaba por calles que yo conocía de memoria. Pasamos por el parque donde llevé a Agustín a jugar cuando era un niño. Recuerdo el raspón en su rodilla, sus lágrimas, y cómo lo cargué en brazos todo el camino de vuelta a casa, aunque mi espalda me mataba. Pasamos por la vieja panadería donde compraba el pan dulce que tanto le gustaba a Ernesto. El panadero, don Manuel, se había jubilado y ahora era una tienda de celulares. Todo cambiaba, pero hay cosas que no deberían cambiar: el respeto, la gratitud, el amor. Cuando el taxi giró en mi calle, sentí una punzada en el pecho. Desde la esquina ya se veía. Un contenedor de metal, enorme y oxidado, estaba aparcado frente a mi casa. Estaba lleno de escombros, trozos de pared, maderas rotas, lo que parecían ser los restos de mi vieja estantería de libros. El jardín, que yo cuidaba con tanto esmero, tenía surcos de carretillas y pisadas de botas de trabajo. Mi rosal, el que Ernesto plantó para nuestro 20º aniversario, estaba pisoteado, con varias ramas quebradas. El conductor pareció notar mi silencio. «Vaya, parece que tiene obra en casa, señora. Siempre es un lío, pero después queda bonito». «Sí», respondí en un susurro. «Un lío». Le pagué con el dinero que llevaba guardado en un bolsillo interior de mi cartera, el dinero de las emergencias. Me bajé despacio, sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años. El aire olía a polvo y a cemento. La puerta principal, esa puerta de roble macizo que Ernesto había lijado y barnizado con sus propias manos, estaba entreabierta. De su interior no salía ruido de martillos ni taladros, sino voces. La voz de mi hijo y la de mi nuera, animadas, excitadas. Me acerqué sin hacer ruido. Mis zapatos de suela blanda no sonaron en las baldosas del porche. Me asomé por la rendija. Lo que vi me robó el poco aire que me quedaba. Mi sala de estar ya no existía. La pared que la separaba del taller de Ernesto había sido derribada. Un enorme hueco polvoriento conectaba los dos espacios. Mis muebles, mi sillón de lectura, la mesita donde tomaba el té, todo había desaparecido. En su lugar, en medio de la desolación, estaban Agustín, Gabriela y un hombre joven con un casco de construcción bajo el brazo, sosteniendo unos planos. «Y todo este espacio», decía Gabriela, trazando un arco en el aire con su mano de uñas perfectamente pintadas. «Lo integramos. Una cocina abierta, con una isla de mármol aquí en el centro. Moderna, minimalista, mucho más funcional». Se rió, un sonido agudo y quebradizo. «Total, ¿quién necesita un taller de relojes lleno de cachivaches viejos en pleno siglo XXI?» Agustín asintió, con una sonrisa de suficiencia. «Exacto, es un desperdicio de metros cuadrados. El valor de la propiedad se va a disparar con esto». Ni una sola vez miró hacia la puerta. Ni una sola vez se le ocurrió que su madre, la que acababa de salir del hospital, pudiera llegar en ese preciso instante. Me quedé quieta, invisible en el umbral. Los vi allí, de pie sobre las ruinas de mi vida, planeando su futuro brillante sobre los escombros de mi pasado. Y en ese momento, la tristeza se evaporó. La rabia silenciosa se solidificó, convirtiéndose en algo duro y afilado dentro de mí, como el acero de un buen destornillador de relojero. Ellos creían que la casa era de ellos. Creían que mi vida era de ellos para remodelarla a su antojo. Con un movimiento lento, casi ceremonial, extendí la mano y tiré de la puerta. Se cerró con un suave clic, un sonido casi imperceptible que, para mí, fue tan definitivo como el portazo de una celda. Me quedé afuera, en el porche, bajo el sol de la tarde. Ellos adentro, con sus planos y su codicia, y yo afuera, con mi silencio y mis secretos. La partida acababa de empezar. Y ellos no tenían ni la más remota idea de que la vieja relojera todavía tenía todos los engranajes en su sitio. Me di la vuelta antes de que mis pies tuvieran tiempo de echar raíces en el porche. Mis movimientos eran deliberados, sin la vacilación de una anciana convaleciente, sino con la economía de gestos de quien ha pasado media vida ensamblando piezas minúsculas. No había lugar para el error o el desperdicio de energía. Cada paso me alejaba de la puerta que acababa de cerrar y me acercaba a la casa de al lado, la de Consuelo. Su jardín, a diferencia del mío,
estaba impecable. Las petunias rebosaban de las macetas y un gato atigrado dormitaba al sol sobre la barandilla. Consuelo y yo habíamos sido vecinas por más de 40 años. Ella había visto a Agustín crecer, había probado todos mis postres y había llorado conmigo cuando Ernesto se fue. Su puerta siempre estaba abierta. Toqué el timbre, un sonido suave y melódico que contrastaba con el estruendo silencioso de mi mundo derrumbándose. Consuelo abrió casi al instante, secándose las manos en un delantal de flores. Su cara redonda y amable se arrugó primero en una sonrisa de bienvenida, que luego se derritió en una expresión de pura preocupación. «¡Florencia! Pero mujer, por Dios, ¿qué haces aquí?» Te esperaba ver llegar en el auto de Agustín, con bombos y platillos. Paula me llamó del hospital para decirme que ya te habían dado el alta. Me dijo que te cuidara. Me tomó del brazo con una suavidad que me ancló a la realidad. Su tacto era cálido, firme. «Estás pálida como un papel. Entra, entra. Acabo de preparar un té de manzanilla». Me guió hasta su cocina, que olía a canela y a hogar. Era un espacio pequeño y abarrotado de vida. Imanes en la nevera con fotos de sus nietos, una radio que susurraba una vieja balada, un jarrón con flores frescas sobre la mesa. Me sentó en una silla de madera, la misma en la que me había sentado cientos de veces a lo largo de los años. Pero esta vez me sentí como una extraña, una refugiada. ¿Y Agustín? ¿Gabriela?, preguntó mientras servía el té en una taza de porcelana con el borde dorado. ¿Te dejaron sola con las maletas? Negué con la cabeza, mirando el vapor que ascendía del líquido ambarino. No traje maletas, solo este bolso. Mi voz sonó hueca, lejana. ¿Pero cómo? Dejó la tetera sobre la mesa con un golpe seco. Su mirada aguda no se perdía de nada. «Florencia, ¿qué pasó? Vi ese contenedor horrible que pusieron frente a tu casa hace 3 días. Y unos hombres que entraban y salían como si fueran los dueños. Pensé que por fin te habías decidido a arreglar esa gotera del techo que tanto te molestaba». Tomé un sorbo de té. El calor me recorrió el pecho, pero no llegó al frío que se había instalado en mis huesos. Decidí contarle la verdad, pero no toda. Una estratega no muestra todas sus cartas. Le conté del mensaje, de las palabras exactas. Omití la parte en la que los había espiado. No necesitaba su lástima, necesitaba su indignación. Y la conseguí. Los ojos de Consuelo se encendieron. «¡Qué sinvergüenzas! Mandarte en bus, después de una neumonía. Con lo caro que está el taxi», dice. «Pero no se gastaron el triple en ese restaurante japonés del que tanto presume Gabriela en sus redes sociales». «Lo sé porque mi nieta me lo enseña todo». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, su indignación llenando el pequeño espacio. ¿Y la remodelación? ¿Empezar una obra con la dueña de casa en el hospital? Eso no se le hace ni al peor enemigo. ¿Te pidieron permiso al menos? Habían mencionado algo. Concedí, mi voz un hilo. Dijeron que era para que yo estuviera más cómoda, para modernizar. Consuelo soltó una risa amarga. Modernizar, claro, modernizar para ellos, para venderla el día de mañana y mandarte a un asilo con olor a sopa hervida. «Florencia, perdóname que te lo diga así, pero tu hijo es un blando y esa mujer le maneja los hilos como a una marioneta». Sabía que tenía razón, pero oírlo en voz alta era como tragar vidrio. Apoyé la taza en el plato para que no viera cómo me temblaban las manos. «No sé qué hacer, Consuelo. Mi casa ya no parece mi casa. Primero, te vas a quedar aquí esta noche, y mañana, y el tiempo que haga falta», declaró. Su tono no admitía discusión. «Tengo un cuarto de huéspedes que no usa nadie. Y segundo», se detuvo frente a mí y me miró fijamente. «Mañana vas a pensar con la cabeza fría. Ernesto, que en paz descanse, era el hombre más previsor que he conocido. Siempre estaba 5 pasos por delante de todo. ¿Estás segura de que no te dejó alguna herramienta? ¿Alguna protección?» La palabra herramienta hizo clic en mi cabeza. No una de las de latón y acero que llenaban el taller, sino una de papel y tinta. Recordé una tarde, poco después de que a Ernesto le dieran su diagnóstico final. Estábamos sentados en el porche y él tenía una carpeta de cuero sobre las rodillas. «Flor», me había dicho, con la voz ya debilitada, «el mundo se está volviendo muy rápido y muy voraz. La gente se olvida de lo que importa. Este papel es un ancla.
Es para que nadie pueda moverte de tu sitio, para que siempre seas la dueña de tu tiempo y de tu espacio. En ese momento, yo solo podía llorar y apenas le presté atención a los detalles. Había firmado donde él me dijo, en la oficina de un viejo notario, el señor Méndez. Después, guardé la carpeta y traté de olvidarla, porque recordarla era recordar que Ernesto se estaba yendo. Creo que sí, le dije a Consuelo. Creo que hay algo. Un papel que firmamos hace años. Pues mañana a primera hora vamos a buscar ese papel, sentenció ella. Mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. El nombre de Agustín brillaba en la pantalla. Consuelo y yo nos miramos. La obra adentro de la casa debía haber terminado por hoy. Se habrían dado cuenta de que yo no estaba. «Contesta», me susurró Consuelo. «Ponte en altavoz. Quiero oír la excusa de este malagradecido». Respiré hondo, como me había enseñado la fisioterapeuta del hospital. Apreté el botón verde. «Mamá, ¿dónde estás? Te estamos esperando». La voz de Agustín sonaba irritada, no preocupada. «Estoy bien, hijo. No te preocupes». Mi voz era un témpano de calma. «¿Cómo que no me preocupe? Fui a buscarte al hospital y ya te habías ido. La enfermera dijo que te fuiste hace horas. ¿Por qué no avisaste? ¿Tomaste el bus?» «Te dije que...» «Tomé un taxi, Agustín». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír la voz de Gabriela de fondo, un murmullo agudo. «¿Qué? ¿Un taxi? ¿Te dijo que tomó un taxi?» «Mamá, ¿por qué hiciste eso?», retomó Agustín, ahora con un tono de reproche. «Sabes que estamos ajustados con los gastos de la obra. Un taxi desde el hospital es un dineral». «Ah, la obra», dije, saboreando la palabra. «Debe estar quedando muy bonita». «¿Avanzaron mucho hoy?». Consuelo, a mi lado, se tapó la boca para ahogar una exclamación. «Sí, bueno, de eso quería hablarte». La voz de Agustín cambió, volviéndose falsamente jovial. «Te va a encantar, mamá. Tiramos un par de paredes que no servían para nada. El espacio se ve el doble de grande, mucho más luminoso. Cuando llegues...». «¿Qué paredes, Agustín?». Bueno, la del fondo, la que separaba el cuartito ese de papá del salón. Era un desperdicio de espacio, mamá. Pura oscuridad y olor a humedad. Pura oscuridad. El lugar donde Ernesto había creado luz y movimiento con sus manos. El lugar donde yo mantenía viva su memoria. «Ya veo», dije. «¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿El sillón donde me sentaba a leer?». Se oyó la voz de Gabriela, más clara ahora, impaciente. «Ay, por favor, Agustín, dáselo». Escuché un forcejeo. «Hola, Florencia. Soy Gaby. Mira, tus muebles estaban muy viejos, pasados de moda. Los donamos a una obra de caridad. Te vamos a comprar un sofá nuevo, de diseño, mucho más cómodo. Es un upgrade total. Tienes que empezar a pensar en el futuro, no en el pasado. Un upgrade, un ascenso. Como si mi vida, mis recuerdos, fueran un programa de computadora obsoleto que necesitaba una actualización». «¿Y el taller de Ernesto?», pregunté, y esta vez mi voz tembló un poco. «¿Sus herramientas? ¿Su mesa de trabajo?». «Ah, eso», exclamó Gabriela con un entusiasmo que me heló la sangre. «Fue lo mejor. Despejamos todo. Había un montón de cachivaches, tuercas, tornillos, cosas viejas y oxidadas. Lo pusimos todo en cajas. Está en el garaje, creo. O quizás en el trastero. No te preocupes, no tiramos nada. Importante. En cajas. Mi santuario, el legado de mi esposo, reducido a un montón de cajas arrinconadas en algún lugar oscuro. Y entonces pensé en el objeto simbólico, los planos, los esquemas del mecanismo que Ernesto había diseñado y que llamábamos el corazón del tiempo. Un reloj de péndulo con un escape que él mismo había inventado, tan complejo y delicado como el ala de una mariposa. Estaban en un tubo de cartón grueso, en el cajón de abajo de su mesa de trabajo. «Gabriela», dije, y mi voz era tan afilada como una aguja de relojero. En el cajón de abajo del banco de trabajo de Ernesto había un tubo de cartón. ¿Saben dónde está? Silencio. Luego la voz de Gabriela teñida de fastidio. ¿Un tubo? Florencia, había cientos de cosas. No podemos acordarnos de cada papelito. Probablemente esté en alguna de las cajas. Ya aparecerá. Bueno, te dejamos, que estamos agotados. ¿Vienes a casa o qué? Hay un colchón inflable en tu cuarto.
porque también lo estamos pintando. Un colchón inflable, en mi propia casa, en la casa que construí. Me habían convertido en una invitada, una molestia. No, gracias, dije, y la calma en mi voz pareció sorprenderlos. Me quedaré en otro sitio esta noche, necesito descansar. ¿Otro sitio? ¿Dónde?, preguntó Agustín, sonando genuinamente confundido. Para él, yo no tenía una vida fuera de las paredes de esa casa. Donde una amiga. No se preocupen por mí. Preocúpense por la remodelación. Parece que tienen mucho trabajo por delante. Y antes de que pudieran responder, colgué. Miré a Consuelo. Tenía los ojos llenos de lágrimas de furia. «Esa mujer es un monstruo», siseó. «Y tu hijo es un cobarde», asentí. Ya no había nada más que decir. La batalla no se ganaría con palabras por teléfono. A la mañana siguiente, Consuelo me prestó ropa suya, que me quedaba un poco grande, pero era cómoda. Su nieto, Mateo, un muchacho alto y de sonrisa tímida que estudiaba arquitectura, se ofreció a llevarnos en su pequeño auto. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó, ajustando el espejo retrovisor. «Primero a la notaría del señor Méndez, en el centro», dijo Consuelo. «Y después, a donde Florencia nos diga». El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar una ciudad que ya no sentía mía. Mi mente trabajaba, ordenando los pasos a seguir. Primero, la confirmación legal. Segundo, asegurar mis herramientas más preciadas y los planos de Ernesto. Tercero, tomar el control. La oficina del notario Méndez era un viaje al pasado. Muebles de madera oscura, olor a papel viejo y acera de pisos. El propio Méndez, un hombre de unos 80 años, con el pelo blanco y unas gafas gruesas, se levantó de su escritorio para recibirnos. «Florencia, qué sorpresa tan agradable», dijo, estrechando mi mano con la suya, seca y huesuda. «Y Consuelo, siempre un placer. Siéntense, por favor. ¿A qué debo el honor? Espero que no sean malas noticias». «Depende de para quién, Ricardo», dijo Consuelo, sentándose con un suspiro. Le expliqué la situación, con calma, sin adornos. Le conté de la remodelación no autorizada, de la demolición del taller. A medida que hablaba, el rostro amable del señor Méndez se endurecía. Conocía a Ernesto desde que eran jóvenes. Habían jugado al ajedrez juntos los jueves. «Entiendo», dijo cuando terminé. Se ajustó las gafas y se dirigió a un enorme archivador de metal. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, recorrieron las etiquetas. Sacó una carpeta abultada, de color azul, y la puso sobre el escritorio con un sonido sordo. «Ernesto era un hombre brillante, y te quería más que a nada en este mundo, Florencia. Por eso insistió en esto». Abrió la carpeta. Dentro había un documento con sellos y firmas. Lo giró para que yo pudiera leerlo. El título, en negrita, decía: «Constitución de Derecho de Usufructo Vitalicio». «Ernesto y tú me visitaron el 14 de marzo de hace 6 años», explicó el señor Méndez, su voz recuperando su tono profesional. «Ese día, la nuda propiedad de la casa fue transferida a tu hijo, Agustín. Eso significa que en el papel él es el dueño. Sin embargo», y aquí hizo una pausa, levantando un dedo, «en el mismo acto se estableció a tu favor un usufructo vitalicio, personal e intransferible. ¿Sabes lo que eso significa, Florencia?». Negué con la cabeza. Recordaba la palabra, pero no su peso. Significa que tú, y solo tú, tienes el derecho de usar y disfrutar de esa propiedad por el resto de tu vida. Puedes vivir en ella, alquilarla y quedarte con la renta, plantar tomates si te da la gana. Tu hijo es el dueño de las paredes, pero tú eres la dueña de la vida que transcurre dentro de ellas. No puede venderla sin tu consentimiento. No puede hipotecarla. Y desde luego, su voz se volvió cortante como el filo de una navaja. No puede cambiar ni un solo ladrillo, ni una ventana, ni tirar una maldita pared sin tu autorización expresa y por escrito. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. El ancla de la que Ernesto me había hablado. No era solo un papel. Era un muro, un fortaleza. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente podrías demandarlos por daños y perjuicios, y un juez les ordenaría restaurar la propiedad a su estado original, a su costa. Pero eso llevaría tiempo y dinero. Me miró por encima de sus gafas. Pero hay algo que puedes hacer ahora mismo, hoy.
¿El qué? Susurré. La casa es tuya para usar y disfrutar. Eso incluye el derecho a decidir quién entra y quién no. Legalmente, ellos no pueden entrar a esa casa sin tu permiso. Una idea, fría y clara como el cristal, se formó en mi mente. Señor Méndez, ¿podría darme una copia compulsada de este documento? Por supuesto, Florencia, te la preparo ahora mismo. Salimos de la notaría con un sobre grande y pesado en mi bolso. El peso de la ley, el peso del amor previsor de Ernesto. ¿Y ahora?, preguntó Mateo mirándome por el retrovisor. Ahora, a la ferretería, dije. Consuelo me miró, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Me gusta cómo suena eso. En la ferretería compré la cerradura más robusta que encontré. Una de esas con una llave que parece la de un castillo. Después, llamé a un cerrajero que me recomendó el dependiente. Le di mi dirección y le dije que nos encontráramos allí en media hora. Mateo, le dije al muchacho, necesito un último favor. ¿Sabes dónde comen tu primo y su esposa los viernes? Mateo pensó un segundo. Casi siempre en ese sitio nuevo de sushi que está de moda, Zen Garden o algo así. Tardan horas. ¿Por qué? Porque necesito que nos lleves a mi casa y necesito que me ayudes a mover unas cajas. Cuando llegamos a mi calle, el auto de Agustín no estaba. El contenedor seguía allí, como un monumento a su traición. Usé mi vieja llave, que milagrosamente todavía funcionaba. La puerta se abrió a la devastación. El polvo flotaba en el aire. El hueco en la pared era una herida abierta. El suelo estaba cubierto de cascotes. Era peor de lo que había imaginado. «Dios mío», murmuró Consuelo a mi lado. Ignoré el desastre principal. Fui directa al garaje. Allí estaban, apiladas en un rincón, cajas de cartón mal cerradas. En la primera que abrí, reconocí mis herramientas, las pinzas de latón, los destornilladores de precisión, las lupas. En otra, los libros de relojería de Ernesto. Mi corazón latía con fuerza. «Mateo, ayúdame a buscar un tubo de cartón largo», le pedí. Revolvimos las cajas con cuidado. Y allí estaba, en el fondo de una caja llena de engranajes y muelles sueltos. El tubo de cartón. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, enrollados, estaban los planos de El corazón del tiempo. Estaban a salvo. Llevamos las cajas más importantes al auto de Mateo. Las herramientas, los libros, los planos. Todo lo que constituía mi verdadera herencia. Justo entonces llegó el cerrajero. Un hombre joven y eficiente. No hizo preguntas. Le mostré mi documento de identidad y le expliqué que quería cambiar la cerradura de la puerta principal. Mientras él trabajaba con su taladro, yo me quedé en el umbral, mirando el interior de mi casa violada. Vi el fantasma de mi sillón, la sombra de la estantería de libros. Vi los 50 años de mi vida cubiertos de polvo de ladrillo. Pero ya no sentía desesperación. Sentía una calma glacial. Estaba podando las ramas muertas. Era una operación dolorosa, pero necesaria para que algo nuevo pudiera crecer. El cerrajero terminó. Me entregó un juego de 3 llaves nuevas, brillantes y afiladas. «Listo, señora. Nadie que no tenga una de estas podrá entrar». Le pagué, le di las gracias y él se fue. Me quedé sola en el porche con Consuelo y Mateo, que me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Sostuve una de las llaves en la palma de mi mano. Era pesada. Era el peso del control. Caminé hacia la puerta recién asegurada y metí la llave en la cerradura. Giré. El sonido del pestillo encajando en su lugar, un doble clic metálico y definitivo, resonó en el silencio de la tarde. Fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho, mucho tiempo. El viaje de vuelta a casa de Consuelo fue un túnel de silencio. Me senté en el asiento del copiloto, con el bolso en mi regazo, sintiendo el contorno del sobre que me había dado el señor Méndez y el frío metálico de la nueva llave que había metido dentro. Cada semáforo en rojo, cada cruce, era una pausa en la que el mundo exterior parecía seguir su curso con una indiferencia pasmosa. La gente caminaba por las aceras, reía, hablaba por teléfono. Nadie sabía que en ese pequeño auto viajaba una mujer que acababa de reconquistar su reino, un reino que en ese momento estaba en ruinas. Mateo conducía con una concentración que iba más allá de la simple atención al tráfico. Era un respeto silencioso, una forma de crear una burbuja protectora a nuestro alrededor.
Consuelo, sentada atrás junto a las cajas que contenían los restos de mi vida, no dijo una palabra. Su mano, de vez en cuando, se posaba en mi hombro, un ancla de solidaridad que me impedía desmoronarme. Llegamos a su casa y el ritual de descarga comenzó. Mateo, con la fuerza de su juventud, movió las cajas con un cuidado que me conmovió. No las arrastró ni las golpeó, las levantó como si contuvieran algo precioso, aunque para el resto del mundo solo fueran trastos viejos. Las apilamos en un rincón de la sala de estar de Consuelo, junto a su vitrina de porcelanas y sus fotos familiares. Mi vida de relojera, el legado de Ernesto, parecía un montón de artefactos extraños y fuera de lugar en medio de la calidez ordenada de su hogar. No pueden quedarse aquí, estorbando, dije en voz baja, más para mí que para ellos. Se quedarán donde hagan falta y el tiempo que haga falta, replicó Consuelo con su tono de generala. Mi casa es tu casa, Florencia. Y eso no es una frase hecha, es un hecho. Mateo, ¿quieres un vaso de limonada antes de irte? El muchacho asintió, secándose el sudor de la frente. Mientras Consuelo iba a la cocina, él se quedó mirando las cajas. Se agachó y hojeó el contenido de una que había quedado entreabierta. Vio los bruñidores de acero, las pinzas de latón con puntas finísimas, el pequeño torno de sobremesa. ¿Usted hacía esto?», preguntó, su voz teñida de una curiosidad genuina, casi reverencial. «Mi abuela me contó que su esposo era relojero, pero no sabía que usted también. Aprendí de mi padre y luego perfeccioné el oficio con Ernesto», respondí, sintiendo como una vieja puerta se abría dentro de mí. Hacía años que no hablaba de mi trabajo con nadie. Para Agustín y Gabriela era un hobby polvoriento, una excentricidad de viejos. Es un trabajo de paciencia. «Esto es más que paciencia, doña Florencia», dijo Mateo, levantando con sumo cuidado un destornillador del tamaño de una aguja. «Esto es arte. En la universidad nos hablan del diseño industrial, de la producción en masa, pero esto tiene alma». Me miró, y en sus ojos jóvenes vi un destello de comprensión que llevaba años sin ver en los de mi propio hijo. Mis profesores pagarían por ver herramientas así, por entender cómo se usaban para crear mecanismos sin un solo chip de computadora. Una calidez inesperada me subió por el pecho, ahuyentando parte del frío que se había instalado allí. Era el calor del reconocimiento. Una sola frase de un muchacho casi desconocido había validado 50 años de mi vida que mi propia familia había decidido tirar a un contenedor. «Cuando todo esto pase», le dije, y mi voz salió más firme, «te enseñaré cómo funciona, si quieres». Su cara se iluminó. «¿De verdad? Me encantaría. Sería un honor». Consuelo volvió con una jarra de limonada y 3 vasos. Nos vio conversando y sonrió. «Ya te dije, Florencia, hay gente buena en el mundo. No dejes que 2 manzanas podridas te hagan olvidar que el árbol todavía da frutos sanos». Después de que Mateo se fue, prometiendo volver si necesitábamos algo, Consuelo insistió en que me instalara en el cuarto de huéspedes. Era una habitación pequeña y acogedora, con una colcha de ganchillo y olor a lavanda. Desde la ventana se veía el patio trasero, lleno de malbones y geranios. Era un refugio, pero no era mi hogar. Cada rincón silencioso me recordaba el estruendo de la demolición de al lado. Esa tarde, mientras Consuelo preparaba una sopa de verduras cuyo aroma llenaba la casa de una sensación de normalidad casi dolorosa, sentí una necesidad imperiosa. Fui a la sala, me arrodillé con un quejido de mis articulaciones y busqué entre las cajas hasta encontrar el tubo de cartón. Lo llevé a la mesa del comedor, una mesa grande de madera maciza y con manos que de repente se sentían seguras y capaces, lo abrí. Desenrollé los planos con cuidado. Eran 3 grandes láminas de papel grueso, ya amarillento por los años. La tinta china, sin embargo, seguía siendo negra, nítida, precisa. Era la letra de Ernesto, sus números, sus cálculos, sus dibujos de una belleza casi anatómica. Era el corazón del tiempo. Consuelo se acercó en silencio y se quedó mirando por encima de mi hombro. «¡Qué hermosura!», susurró. «Parece el mapa de una ciudad secreta». «Lo es», respondí, pasando la yema de mis dedos por el dibujo del escape, el mecanismo que regula la liberación de energía del reloj. Era el invento de Ernesto, su mayor orgullo. Un escape de grillo modificado,
con paletas de zafiro y un diseño que reducía la fricción a un nivel casi teórico. Nadie más en el mundo había hecho uno igual. Recordé la noche en que lo terminó de diseñar. Estábamos en el taller. Era tarde y llovía a cántaros. Yo estaba puliendo un diminuto piñón de latón bajo la luz de la lámpara. Ernesto, que llevaba horas inclinado sobre su mesa de dibujo, de repente soltó el lápiz y se echó hacia atrás en su silla con un suspiro que pareció venirle del alma. «Lo tengo, Flor», me dijo. Su cara, normalmente seria y concentrada, estaba iluminada por una alegría infantil. «Creo que lo tengo. Un movimiento que respira, que no lucha contra el tiempo, sino que danza con él». Se levantó y me mostró el dibujo. No entendí la mitad de los cálculos, pero entendí la pasión en sus ojos. Entendí que acababa de crear algo que trascendía la simple mecánica. «Esto no es solo para medir las horas, Florencia», me explicó, su voz vibrando de emoción. «Es para demostrar que incluso en un mundo de caos puede existir un orden perfecto, una belleza precisa. Es un legado, para Agustín, para que entienda de dónde viene, para que entienda el valor de crear algo con tus propias manos, no solo de comprarlo. Un legado para Agustín». Una risa seca, amarga, se me escapó de los labios. Agustín, que había llamado a todo aquello un cuartito oscuro con olor a humedad. Agustín, que había permitido que su esposa lo llamara un montón de cachivaches. El legado, pisoteado y metido en cajas para hacer sitio a una isla de mármol. Enrollé los planos con el mismo cuidado con que los había abierto. Este ya no era un legado para Agustín, era mío. Era la prueba tangible de una vida de amor y dedicación que ellos eran incapaces de comprender, y yo lo iba a proteger. «Vamos a cenar, Florencia», dijo Consuelo suavemente, poniendo una mano sobre la mía. «La sopa está lista. Hay que alimentar al cuerpo para que el espíritu pueda luchar». Durante la cena, mi teléfono, que había dejado sobre el aparador, empezó a vibrar. El sonido era obsceno en la quietud de la cocina de Consuelo. La pantalla se iluminó. Agustín. Ninguna de las dos se movió. Dejamos que vibrara hasta que el silencio volvió. Unos segundos después, un pitido indicó un mensaje de voz. No lo escuché. Sabía lo que contendría. Una mezcla de irritación y falsa preocupación. El enfado de un hombre al que se le ha estropeado el plan. Comimos en silencio, pero era un silencio cómplice. Después de lavar los platos, Consuelo encendió su vieja radio y una estación de música clásica llenó la casa. Nos sentamos en su sala de estar, ella tejiendo y yo con una taza de té de tilo entre las manos, simplemente esperando. Sabíamos que vendrían. Era inevitable. La soberbia no soporta una puerta cerrada. Y vinieron. Cerca de las 9 de la noche, un auto frenó bruscamente frente a la casa. Las luces de los faros barrieron la sala a través de las cortinas. Luego, el portazo de un coche, seguido de otro. Pasos apresurados en la acera. Y entonces, golpes en la puerta de mi casa. Fuertes, insistentes. ¡Pam, pam, pam! Consuelo y yo nos miramos. Ninguna de las dos se inmutó. Los golpes cesaron. Oímos voces ahogadas. La de Gabriela, aguda y furiosa. La de Agustín, tratando de aplacarla. Oímos el tintineo de un llavero, el sonido de una llave arañando el metal de una cerradura que ya no le correspondía. Silencio. Más arañazos. Y luego, un grito de frustración de Gabriela. Los pasos volvieron, esta vez dirigiéndose a la casa de Consuelo. Los golpes en su puerta fueron igual de violentos. «Consuelo, sabemos que está ahí dentro». «¡Abra la puerta!», gritó Gabriela. Su voz, despojada de toda su falsa dulzura, era estridente y desagradable. Consuelo dejó su tejido a un lado. «La basura vino a buscar a su dueña», murmuró. Se levantó y fue hacia la puerta. Yo la seguí, con el sobre del notario en la mano. Me sentía extrañamente tranquila, como un relojero a punto de hacer el ajuste final en un mecanismo complejo. Consuelo no abrió la puerta del todo. La abrió solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Se puede saber qué es este escándalo a estas horas de la noche?», preguntó. Su voz era puro acero. «Hay gente decente que intenta descansar». Afuera, en la luz amarillenta del porche, estaban los dos. Gabriela, con la cara roja de ira,
vestida con un traje de pantalón impecable que parecía ridículo en medio de su rabieta. Agustín, a su lado, pálido y con aspecto de niño regañado. «Queremos hablar con mi madre», espetó Gabriela, intentando mirar por encima del hombro de Consuelo. «Sabemos que la tiene secuestrada ahí». Consuelo soltó una carcajada. ¿Secuestrada? Hija, la única que secuestra aquí eres tú, que le secuestraste la paz y la casa. Florencia está aquí por su propia voluntad y no quiere hablar contigo. Eso no es verdad, intervino Agustín. Su voz temblaba. Mamá, mamá, por favor, sal. ¿Qué es esto de cambiar la cerradura? No podemos entrar. Es nuestra casa. Nuestra casa. Esa palabra fue la chispa. Di un paso adelante, apareciendo detrás de Consuelo. Mi presencia los silenció por un instante. No, Agustín, dije, y mi voz sonó clara y firme en el aire nocturno. No es su casa. ¡Claro que lo es!, chilló Gabriela. Está a nombre de Agustín. Tenemos los papeles. Yo también tengo papeles, repliqué, levantando el sobre. Con calma, le quité la cadena a la puerta y la abrí del todo. Salí al porche, sintiendo el aire fresco de la noche en mi cara. Consuelo se quedó en el umbral, una guardiana silenciosa. Me enfrenté a ellos, a mi hijo y a la mujer que había elegido, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí más pequeña que ellos. ¿Qué es eso? ¿Una carta?, se burló Gabriela. ¿Nos vas a desheredar? ¡Qué miedo! Es algo un poco más inmediato, dije. Saqué la copia compulsada del documento y se la tendí a Agustín. Él la tomó con manos vacilantes. Gabriela se la arrancó para leerla por encima de su hombro. Vi cómo sus ojos recorrían el lenguaje legal, al principio con impaciencia, luego con confusión, y finalmente con una incredulidad que se transformaba en pánico. Vi el momento exacto en que comprendió. Su rostro perdió todo el color. Usufructo vitalicio, balbuceó, la palabra sonando ajena en su boca. ¿Qué demonios es esto? Significa, expliqué, usando las palabras del señor Méndez, que ahora eran mías, que aunque Agustín sea el dueño de las paredes, yo soy la dueña de la vida que transcurre dentro de ellas. Significa que tengo el derecho de usar y disfrutar de esa propiedad como me plazca por el resto de mi vida. Significa, y aquí hice una pausa, mirándolos a los dos directamente a los ojos, que ustedes no pueden cambiar ni un solo ladrillo sin mi permiso explícito y por escrito. Agustín me miraba como si me hubiera crecido otra cabeza. Mamá, papá nunca me dijo nada de esto. Tu padre te conocía muy bien, Agustín. Sabía que eras un hombre bueno, pero débil, y sabía que un día alguien podría intentar aprovecharse de eso para quitarme lo que era mío. Mi mirada se desvió hacia Gabriela, que ahora me fulminaba con un odio puro. Tu padre fue un hombre previsor. Esto es un truco, siseó Gabriela. Una jugarreta de vieja. Te aprovechaste de un hombre enfermo. Vamos a impugnar esto. Verás a nuestros abogados. Hazlo. La reté con una calma que la descolocó. Gasta tu dinero. Gasta tu tiempo. Mientras tanto, esa puerta permanecerá cerrada para ustedes. Y ni se les ocurra intentar entrar por la fuerza, porque llamaré a la policía. El señor Méndez estará encantado de testificar a mi favor. El silencio que siguió fue denso, pesado. Se oía el canto de los grillos y el lejano rumor del tráfico. Agustín parecía haberse encogido. Gabriela, por primera vez, se había quedado sin palabras. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la fea cara de la derrota. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó Agustín finalmente. Su voz era un susurro roto. Era la primera pregunta honesta que me hacía en años. Lo miré. Miré al hijo por el que había sacrificado tanto y sentí una profunda y helada lástima. Quiero que restauren mi casa, ladrillo por ladrillo. Quiero que reconstruyan la pared del taller. Quiero que me devuelvan mis muebles, o que paguen por unos idénticos. Quiero que el rosal de vuestro padre vuelva a florecer. Me detuve, y luego pronuncié la última condición, la más importante. Y quiero que lo hagan ustedes, con su dinero, el dinero de la isla de mármol, el dinero del upgrade. Giré sobre mis talones y entré de nuevo en la casa de Consuelo. Y hasta que eso no ocurra, dije desde el umbral, antes de cerrar la puerta, busquen otro sitio donde vivir, porque en mi casa, en la casa de Ernesto, ya no son bienvenidos. Cerré la puerta con suavidad.
No necesité dar un portazo. El clic del pestillo fue suficiente. Al otro lado, el silencio era absoluto. No hubo más gritos, no hubo más golpes. Solo el sonido de dos personas enfrentándose a la repentina e ineludible consecuencia de sus actos. Me apoyé contra la madera de la puerta y por primera vez en 10 días sentí que podía respirar hondo sin que me doliera el pecho. La neumonía se había ido y en su lugar mis pulmones se llenaban de algo nuevo, algo que se parecía mucho a la justicia. El eco del pestillo al encajar en su sitio pareció vibrar en mis huesos. Me quedé de espaldas a la puerta, escuchando. Del otro lado, no hubo una nueva explosión de furia, ni más golpes, ni más insultos. Solo un silencio denso, un vacío que era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de un motor que se gripa, el de un mecanismo que se rompe de forma irreparable. Pude imaginarlos perfectamente. Gabriela, con la boca entreabierta, el papel temblando en su mano, su cerebro calculando frenéticamente una salida que no existía. Y Agustín, mi hijo, con la mirada perdida, comprendiendo por fin que la casa de sus sueños se había construido sobre un abismo legal y moral del que yo, su madre, tenía el único mapa. Consuelo cerró la cadena de su propia puerta con un gesto firme y se volvió hacia mí. Sus ojos, normalmente chispeantes de alegría o de indignación, ahora reflejaban una calma solemne. No me abrazó ni me dio palmadas en la espalda. Simplemente asintió, una vez, como si reconociéramos la gravedad del momento. Una guerra había terminado, pero la paz aún estaba muy lejos. «Prepárate un té, Florencia», dijo en voz baja. «La noche va a ser larga». Tenía razón. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento comenzó a disiparse, y en su lugar sentí un cansancio profundo, un agotamiento que venía de los pulmones, sí, pero también del alma. Mientras el agua se calentaba en la tetera, mi teléfono, olvidado sobre la mesa, vibró de nuevo. Era un mensaje de texto. Ni siquiera tuve que mirar el nombre. Lo abrí por una especie de inercia macabra. Era de Gabriela. «Esto no se va a quedar así, vieja bruja. Nos has arruinado. Te arrepentirás de haber nacido». Las palabras en mayúsculas, tan parecidas a las del mensaje que me había mandado al hospital, ya no me producían dolor, ni siquiera rabia, solo una lástima inmensa y helada. ¿Qué vida tan vacía debía de tener para que su mayor ambición fuera una cocina con isla de mármol y su mayor arma un insulto enviado por teléfono? Borré el mensaje sin responder. El silencio, había aprendido, era un arma mucho más poderosa. Unos minutos después, llegó otro mensaje, esta vez de Agustín. «Mamá, por favor, llámanos. No tenemos a dónde ir». Apagué el teléfono. No por crueldad, sino por autopreservación. Necesitaba un espacio de silencio para que mis propios pensamientos pudieran asentarse, para que las piezas de mi nueva realidad encontraran su lugar. Consuelo me pasó una taza humeante. «Hiciste lo correcto», dijo, como si me leyera la mente. «A veces, para que un árbol crezca derecho, hay que podar las ramas torcidas, aunque sean las que salieron de tu propio tronco». Nos sentamos en su cocina, bebiendo el té en silencio, escuchando el tic-tac de su reloj de pared. Era un reloj simple, de cuarzo, pero en ese momento, cada segundo que marcaba parecía un pequeño golpe de martillo, forjando un nuevo futuro. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, un sueño pesado y sin sueños, el primer descanso verdadero en semanas. Los días que siguieron fueron extraños. Vivía en un limbo, en la casa de al lado, escuchando los sonidos de una vida que no era la mía mientras la mía estaba en pausa, en ruinas. Desde la ventana de la cocina de Consuelo podía ver mi jardín pisoteado, el contenedor aún frente a la puerta como un horrible recordatorio. No había señales de Agustín ni de Gabriela. Su coche no volvió a aparecer por la calle. El silencio de la casa abandonada era casi más perturbador que el ruido de la demolición. Mi hijo me llamaba 2, 3 veces al día. Dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados. Pasó del enfado a la súplica, de la súplica a la autocompasión. «Mamá, estamos viviendo en un hotel barato. Gabriela no para de llorar. He perdido un contrato importante en el trabajo por todo este estrés. ¿Es esto lo que querías?»
Nunca respondí. Sabía que cualquier palabra mía sería utilizada para alimentar su narrativa de víctima. Mi silencio lo obligaba a enfrentarse a la única verdad, la que él mismo había creado. Mientras tanto, yo no me quedé quieta. La inacción nunca fue mi fuerte. Un relojero no espera a que el tiempo pase. Lo organiza, lo mide, lo repara. Convoqué a mi pequeño y recién formado consejo de guerra. Primero llamé a Mateo. Mateo, soy Florencia. Necesito pedirte un favor profesional. Al otro lado de la línea, el muchacho sonó sorprendido y halagado. Claro, doña Florencia, dígame. Eres estudiante de arquitectura. Tienes un ojo entrenado para estas cosas. Necesito que vayas a mi casa. Te daré la llave. Quiero que documentes todo el daño. Fotos, medidas, un informe detallado de lo que han destruido y lo que se necesita para reconstruirlo. Especialmente el taller. Necesito que quede exactamente como estaba. Te pagaré por tu tiempo, por supuesto. No, de ninguna manera, protestó él. Lo haré encantado. Considéreme su primer cliente. Pro bono. Será un estudio de caso fascinante. Restauración de un espacio artesanal en la era digital. Su entusiasmo y su respeto por lo que el taller significaba fueron un bálsamo. Al día siguiente, le di la llave. Lo vi entrar en mi casa, solo, con una cámara y un cuaderno de notas. Se pasó la tarde entera allí dentro. Cuando salió, su rostro era una mezcla de indignación y asombro. «Es peor de lo que pensaba, doña Florencia», me dijo esa noche, mostrándome las fotos en la pantalla de su cámara. Cada imagen era una puñalada. El hueco en la pared, los cables colgando, el suelo de madera noble arañado y manchado por las botas de los obreros. No solo demolieron la pared, afectaron la estructura, cortaron una viga de soporte, es una chapuza peligrosa, y el taller tragó saliva. Arrancaron el banco de trabajo de la pared. Está hecho pedazos. Lo tiraron al contenedor. Mi banco de trabajo, el que mi padre le había hecho a medida a Ernesto como regalo de bodas, de madera de nogal macizo. Sentí que me faltaba el aire. Pero, continuó Mateo, pasando a otra serie de fotos, tomé medidas de todo antes de que lo tiraran. De los restos del banco, de las marcas en la pared donde estaban las estanterías. Y en las cajas que usted salvó, están los planos originales de la casa, los de cuando la construyeron. Con esto se puede reconstruir todo, idéntico, hasta el último clavo. Le di las gracias con la voz ahogada por la emoción. El trabajo de Mateo no era solo técnico, era un acto de justicia poética. Usaríamos la modernidad, su cámara digital, sus conocimientos de arquitectura, para restaurar el pasado que habían intentado borrar. Mi segundo paso fue visitar de nuevo al señor Méndez. Esta vez fui sola. Consuelo insistió en que era mi batalla y que yo tenía la fuerza para librarla. Me senté frente al viejo notario, le mostré las fotos de Mateo y le conté los últimos acontecimientos. Su rostro se ensombreció. Esto ha pasado de ser un abuso de confianza a ser un delito de daños a la propiedad Florencia, y con agravante de negligencia estructural. Podríamos iniciar acciones penales. No quiero llevar a mi hijo a la cárcel, Ricardo, dije, y la frase me supo a ceniza en la boca. Solo quiero que arreglen lo que han roto, con su esfuerzo, con su dinero. Quiero que aprendan el valor de las cosas. El notario asintió, comprendiendo. Entiendo. Entonces, vamos a formalizar tus demandas. Redactaré una notificación legal, un burófax. En él, detallaremos los daños, adjuntaremos el informe preliminar de Mateo y expondremos las condiciones para la restitución. A saber, la contratación de un equipo de constructores cualificados, aprobados por ti, para restaurar la propiedad a su estado original, siguiendo los planos y las especificaciones que nosotros proporcionemos. El coste total de la obra será sufragado íntegramente por ellos, y se establecerá un plazo. Digamos, 90 días. Si no cumplen, entonces sí procederemos con la demanda por la vía civil y penal. Perfecto, asentí. Y una cosa más. En el documento, quiero que se especifique que durante el tiempo que dure la obra, yo designaré a un supervisor para que garantice la calidad y la fidelidad de la reconstrucción. El señor Méndez me miró por encima de las gafas y una sonrisa astuta asomó a sus labios. ¿Y ya tienes a alguien en mente para ese puesto? Sí, respondí. Un joven y prometedor estudiante de arquitectura.
2 días después, un mensajero entregó el burofax en la recepción del hotel donde se alojaban. El acuse de recibo llegó a la oficina de Méndez esa misma tarde. Habíamos movido ficha. La pelota estaba en su tejado. Pasó una semana de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Me imaginaba las discusiones, las recriminaciones, el pánico. Gabriela buscando abogados que, uno tras otro, le dirían lo mismo, que no tenían caso, que el usufructo era una fortaleza inexpugnable. Agustín, atrapado entre la furia de su esposa y el muro de hormigón legal que su propia madre había levantado. Y entonces, una tarde, mientras ayudaba a Consuelo a trasplantar unos geranios en su patio, sucedió. Era Agustín. Estaba de pie, al otro lado de la valla que separaba nuestros jardines. Solo, sin Gabriela. Llevaba la misma ropa que el día anterior, arrugada y sin gracia. Estaba más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía un hombre derrotado. «Mamá», dijo. Su voz era apenas un susurro. Consuelo se levantó, dispuesta a echarlo de allí con la misma pala con la que estaba trabajando la tierra. Puse una mano en su brazo para detenerla. «Déjanos solos, por favor», le pedí. Ella me miró, dudó un segundo y luego asintió y entró en la casa, dejándonos a solas con 40 años de historia y una valla de madera entre nosotros. Me quité los guantes de jardinería y me acerqué a la valla. No la abrí. Nos quedamos allí, mirándonos a través de los listones de madera. «¿Qué quieres, Agustín?» «He recibido la carta del notario», dijo, sin mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en un rosal mustio en el jardín de Consuelo. «He hablado con 3 abogados. Todos dicen lo mismo». «¿Y qué dicen?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que no podemos hacer nada, que tú tienes el control absoluto». Levantó la vista por fin, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. A pesar de todo, no era ira, era una desesperación abyecta. «Mamá, nos has destrozado. Gabriela se quiere divorciar. Dice que me casé con ella bajo falsas promesas, que la casa era el pilar de nuestro futuro. Hemos perdido el depósito que dimos a los constructores. Usamos nuestros ahorros y pedimos un préstamo personal para la remodelación. Un préstamo que ahora no podemos pagar. El banco va a empezar a llamarnos. Me van a embargar el sueldo. Voy a perder mi trabajo. Mamá, no tenemos nada. Estamos en la calle». Comenzó a llorar. No con lágrimas de cocodrilo, sino con sollozos secos y profundos que le sacudían todo el cuerpo. El niño al que yo había consolado por un raspón en la rodilla estaba llorando de nuevo. Pero esta vez la herida era mucho más profunda y se la había hecho él mismo. Escuché su letanía de desgracias sin interrumpir. Dejé que vaciara todo su miedo, toda su miseria. Cuando por fin se calló y solo quedó el sonido de su respiración entrecortada, hablé. Mi voz era suave, pero no había ni una pizca de debilidad en ella. «¿Crees que yo quería esto, Agustín? ¿Crees que una madre disfruta viendo a su hijo destruido?» Di un paso más cerca de la valla. Hace 3 semanas yo estaba en un hospital, luchando por respirar. Y lo único que quería era volver a mi casa, a mi sillón de lectura, al taller de tu padre, al olor de mis rosales. Y cuando por fin pude salir, el hijo al que le di la vida me dijo que tomara un bus. Y cuando llegué, ese mismo hijo estaba derribando las paredes de mi vida para construir una cocina más funcional. «Fue Gabriela. Ella me convenció», balbuceó. «No», lo corté en seco, y mi voz subió de tono por primera vez. «No le eches la culpa a ella. Ella es codiciosa y superficial, sí, pero tú eres el que lo permitiste. Tú eres el que miró el taller de tu padre, el lugar donde un hombre bueno y brillante pasó miles de horas creando belleza de la nada y no viste más que un desperdicio de metros cuadrados. Tú eres el que permitió que llamaran a su legado, a tu legado, un montón de cachivaches viejos». Me di la vuelta y entré en la casa de Consuelo. Volví a salir con uno de los planos de El corazón del tiempo en la mano. Lo desenrollé con cuidado y lo apoyé contra la valla para que él pudiera verlo a través de los huecos. «¿Ves esto, Agustín? Esto es lo que había en ese cuartito oscuro, el trabajo de una vida. Tu padre no quería dejarte dinero ni propiedades. Quería dejarte esto, la prueba de que un hombre puede crear algo eterno con sus propias manos, algo que tiene orden, precisión y alma. Y tú lo tiraste a un contenedor para poner una cafetera de diseño.
Se quedó mirando el plano, sus ojos recorriendo las líneas y los cálculos sin entender nada, pero captando, quizás por primera vez, la magnitud de lo que había despreciado. Yo no te he arruinado, Agustín. Tú te arruinaste a ti mismo el día que decidiste que el valor de las cosas se mide en metros cuadrados y no en horas de amor y dedicación. Te arruinaste el día que pensaste que tu madre era un mueble viejo que podías donar a la caridad. Enrollé el plano. El silencio volvió a caer entre nosotros, más pesado que antes. ¿Qué podemos hacer, mamá?, preguntó de nuevo, pero esta vez el tono era diferente. Ya no era la pregunta de un niño asustado. Era la pregunta de un hombre que empezaba a vislumbrar el fondo del pozo. «Vas a hacer exactamente lo que dice la carta del notario», le dije. «Vas a contratar a los mejores albañiles, a los mejores carpinteros. Vas a usar el dinero de ese préstamo que pediste para destruir, para reconstruir. Vas a levantar esa pared. Vas a encargar un banco de trabajo idéntico al de tu padre, aunque te cueste el doble. Y Mateo, el nieto de Consuelo, un muchacho que sí entiende el valor de las cosas, va a supervisar cada paso para asegurarse de que lo hagas bien». Me miró incrédulo. «Pero mamá, eso nos costará una fortuna. Nos dejará en la bancarrota por años». «Sí», respondí sin pestañear. «Ese es el precio. La restitución no es gratis y no es negociable. Es el único camino. O eso o nos vemos en los tribunales». Se apoyó en la valla, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha entre su orgullo herido y la cruda realidad de sus opciones. Podía ver el cálculo de los costes, el miedo a la humillación, la sombra de Gabriela presionándolo. Pero también vi algo más, un pequeño destello en el fondo de sus ojos, el reconocimiento, la aceptación de la derrota. «Está bien, mamá», dijo finalmente. Su voz era un hilo. «Lo haré. Haré lo que pides». No dije «gracias», no dije «me alegro». Simplemente asentí. «Bien. Mañana, a las 9, quiero que el contenedor de escombros haya desaparecido de mi puerta. Es el primer paso. Después, Mateo se pondrá en contacto contigo para darte la lista de los constructores aprobados». Se quedó un momento más, como esperando una palabra de consuelo, un gesto de afecto, una absolución que yo no estaba dispuesta a darle. No todavía. La herida era demasiado profunda, y la curación llevaría mucho más que una conversación a través de una valla. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, caminando despacio, como si llevara sobre los hombros el peso de cada ladrillo que había derribado. Lo vi alejarse por la calle hasta que se convirtió en una pequeña figura borrosa. Entré de nuevo en casa de Consuelo. Ella estaba en la cocina, fingiendo estar ocupada, pero sabía que había estado escuchando. «¿Estás bien?», me preguntó. Tomé aire. Me sentía extrañamente ligera. «Sí», respondí. El mecanismo se había atascado. Creo que acabo de conseguir que la primera rueda empiece a girar de nuevo. Pero sabía que el reloj estaba lejos de dar la hora correcta. La reconstrucción de la casa era solo el principio. Reconstruir una familia era una tarea mucho, mucho más delicada. Y no estaba segura de tener las herramientas ni el tiempo para algo así. A la mañana siguiente, el primer sonido que me despertó no fue el canto de los pájaros ni el lejano rumor del tráfico, sino el estruendo metálico de una grúa. Me asomé por la ventana de la habitación de Consuelo justo a tiempo para ver cómo el contenedor, aquel sarcófago oxidado de mis recuerdos, se elevaba por los aires, suspendido por cadenas, como un monstruo vencido. Lo depositaron con un golpe sordo sobre un camión que arrancó y se lo llevó calle abajo hasta desaparecer. El espacio que dejó frente a mi casa parecía una herida, un vacío en el paisaje familiar, pero también era una promesa. El primer paso se había cumplido. Durante el desayuno, Consuelo no hizo preguntas sobre mi conversación con Agustín. Simplemente me sirvió una porción extra de fruta y me dijo: «Hoy es un buen día. El sol brilla y el aire está limpio». Entendí que era su forma de decirme que el futuro, como el día, acababa de empezar. Y justo en ese momento, como si estuviera orquestado, sonó el timbre. Era Mateo. Llevaba un casco de construcción amarillo bajo el brazo y una carpeta llena de papeles. Su rostro joven y serio irradiaba una profesionalidad que desmentía su edad. «Buenos días, doña Florencia»,
dijo, con una pequeña reverencia. El equipo está listo para empezar cuando usted lo ordene. Son los hermanos Castillo, los mejores carpinteros y albañiles de la zona. Mi profesor de estructuras trabajó con ellos en la restauración de la vieja estación de tren. Son artistas. Sentí un nudo en la garganta. Artistas, no demoledores. Le di la llave nueva, la que aún se sentía extraña y afilada en mi mano. La casa es tuya para que la supervises, Mateo. Confío en ti. Él asintió. No la defraudaré. Me quedé en el porche de Consuelo, observando cómo Mateo se reunía con dos hombres robustos y de manos encallecidas. Les mostró los planos originales de la casa, les señaló el hueco en la pared, les habló con una autoridad tranquila y precisa. Vi cómo los hombres escuchaban, asentían, medían. No había gritos, no había prisas chapuceras. Había el respeto del artesano por el trabajo bien hecho. El sonido que pronto comenzó a salir de mi casa fue completamente diferente al de la semana anterior. No era el estruendo destructivo de los mazos, sino el ritmo metódico de las paletas mezclando cemento, el zumbido de una sierra cortando madera limpia, las voces de los hombres discutiendo ángulos y niveles. Era el sonido de la curación. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía viviendo en el limbo hospitalario de la casa de Consuelo, pero cada día cruzaba la breve distancia que me separaba de mi hogar para ver el progreso. Al principio, me costaba entrar. El polvo, aunque ahora era polvo de construcción y no de destrucción, me ahogaba. Ver el esqueleto de mi sala de estar expuesto me hacía sentir vulnerable. Mateo lo entendió sin que yo dijera nada. Cada tarde, cuando los obreros se iban, él me esperaba en el porche. Hoy hemos levantado la primera hilera de ladrillos, doña Florencia. Usamos el mismo tipo de mortero que el original. Y los carpinteros han tomado las medidas para el nuevo marco de la puerta del taller. Me mostraba fotos en su teléfono. Me explicaba los detalles técnicos con una paciencia infinita. Poco a poco me acostumbré a entrar. Caminaba entre los andamios y los sacos de cemento, y en lugar de ver un desastre, empecé a ver el renacimiento. El hueco en la pared se fue cerrando, ladrillo a ladrillo, hasta que la línea que separaba mi sala de estar del santuario de Ernesto volvió a existir, sólida y definida. Los hermanos Castillo trabajaban con una precisión que me recordaba a la mía. Veía en sus manos la misma economía de movimientos, la misma certeza que yo sentía al colocar un diminuto rubí en el puente de un volante. Una tarde, Consuelo me esperaba con una taza de café y una mirada que mezclaba chismorreo y preocupación. «No vas a creer lo que me contó mi nieta», empezó sin preámbulos. «Parece que la señorita Gabriela ha hecho limpieza general en sus redes sociales». La miré, esperando. «Ha borrado todas las fotos con Agustín», continuó, bajando la voz. «Todas. Las de los viajes, las de los restaurantes caros, la de la boda, y ha puesto un estado nuevo. Algo así como abrazando mi nueva independencia y dejando atrás las cargas tóxicas. ¿Puedes creer la desfachatez? Ella, que era la toxina principal». Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción. Solo un vacío. La alianza de ellos, construida sobre la ambición y el materialismo, se había desmoronado en cuanto la base material desapareció. Era tan predecible como un reloj mal ensamblado que se para a los pocos minutos. «Y eso no es todo», añadió Consuelo. «El hijo de la panadera, que trabaja en una inmobiliaria, me ha contado que Agustín ha estado buscando apartamentos de alquiler, pequeños, de un solo dormitorio, en la otra punta de la ciudad, donde los precios son más bajos. Parece que lo de la bancarrota no era un farol. Se ha quedado solo y sin un céntimo». Asentí en silencio. Imaginé a mi hijo, solo en un apartamento impersonal, comiendo comida para llevar sobre una caja de cartón. La imagen debería haberme producido una punzada de culpa, pero lo que sentí fue una profunda tristeza. Él había elegido su camino, y ahora tenía que recorrerlo. El precio de la isla de mármol era la soledad. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana. Un camión de una carpintería de renombre se detuvo frente a la casa. Mateo me llamó emocionado. «Doña Florencia, tiene que ver esto». Fui. Los hermanos Castillo ayudaron al conductor a bajarlo. Era enorme, pesado, envuelto en mantas protectoras como si fuera una joya.
Lo entraron con un cuidado exquisito, maniobrando en el espacio recién restaurado del taller. Lo colocaron exactamente en el lugar donde había estado el original, bajo la ventana que daba al jardín. Cuando le quitaron las mantas, me quedé sin aliento. Era el banco de trabajo, una réplica exacta, hecha de nogal macizo. La veta de la madera era oscura y rica, casi líquida bajo la luz. Pasé la mano por la superficie. Era lisa, cálida, perfecta. Olía a madera recién cortada, a cera de abeja, a nuevos comienzos. Los carpinteros habían recreado incluso los pequeños cajones a medida, cada uno con su tirador de latón. Era más que un mueble. Era un altar. Y su presencia en el taller restaurado fue el momento en que supe que mi casa había vuelto a tener alma. Me volví hacia Mateo, que me observaba con una sonrisa tímida. Tenía los ojos llorosos. «Gracias», le susurré. «Gracias por entender». «Yo no he hecho nada, doña Florencia», respondió. «Solo he seguido las instrucciones de un plano perfecto». Esa noche, por primera vez en más de un mes, dormí en mi propia cama. La casa olía a pintura fresca y a madera nueva. Era un olor extraño, pero ya no era el olor de la violación. Era el olor de una herida que cicatriza. Pasó un año, luego otro. El tiempo, mi viejo compañero de trabajo, hizo su magia silenciosa. El olor a pintura se desvaneció, reemplazado por mi propio olor, el de los libros viejos, el del aceite de relojero, el del bizcocho de limón que volvía a hornear los domingos. El jardín, bajo mis cuidados y los de Consuelo, revivió. El rosal de Ernesto, que había dado por muerto, echó nuevos brotes y una primavera me regaló una floración tan espectacular que los vecinos se paraban a admirarlo. La casa ya no tenía cicatrices visibles. Las paredes estaban lisas, el suelo de madera brillaba, y el taller era, una vez más, mi refugio. Pero era un refugio diferente. Ya no estaba lleno de silencio y de memoria, sino de vida y de propósito. Mateo, que se había graduado con honores, se convirtió en mi aprendiz. Venía 3 tardes por semana. Al principio, su presencia era una novedad, un sonido distinto en la sinfonía de mi soledad. Pero pronto se convirtió en una parte esencial del ritmo de mis días. Sus manos, grandes y un poco torpes al principio, aprendieron la delicadeza necesaria para manejar las pinzas, para colocar un muelle espiral sin deformarlo. Su mente, rápida y curiosa, absorbía la mecánica y la filosofía del oficio. Le enseñé a sentir el latido de un escape, a escuchar el susurro de un tren de engranajes bien lubricado. Le conté las historias de cada reloj que reparábamos. El reloj de bolsillo que había sobrevivido a una guerra. El reloj de cucú que había marcado las horas de la infancia de 3 generaciones. El cronógrafo de un piloto que había cruzado el océano. Y él, a cambio, me traía el mundo exterior. Me hablaba de nuevos materiales, de diseño 3D, de cómo la precisión que yo lograba a mano ahora se intentaba imitar con láseres. No había desprecio en sus palabras, sino una admiración profunda por el origen de todo. El taller se convirtió en un puente entre 2 siglos. Agustín llamó por primera vez 6 meses después de que terminara la obra. Su voz al teléfono era irreconocible. No había rastro de la arrogancia ni de la autocompasión. Era una voz cansada, llana. «Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo estabas». «Estoy bien, Agustín. ¿Y tú?» Hubo una pausa. «Voy tirando. Tengo un trabajo nuevo, más pequeño, y un apartamento, también más pequeño». No mencionó a Gabriela. Era un capítulo cerrado. Hablamos unos minutos más. Fue una conversación torpe, llena de silencios, como 2 extraños que intentan encontrar un tema en común. Me contó que había vendido su coche caro para terminar de pagar el préstamo de la remodelación, que estaba aprendiendo a cocinar. Pequeños detalles de una vida reducida a lo esencial. Empezó a llamar cada 2 domingos. Conversaciones cortas, superficiales, pero constantes. Un hilo delgado y frágil que se negaba a romperse. Un año después de su primera llamada, me preguntó si podía pasar a visitarme. «Necesito devolverte algo», dijo. Acepté. Vino un sábado por la tarde. Se quedó en el porche, como si no se atreviera a cruzar el umbral. No se parecía en nada al hombre que había planeado una cocina con isla de mármol sobre las ruinas de mi vida. Estaba más delgado, vestía con sencillez
y en sus ojos había una quietud que nunca antes le había visto. Me tendió una pequeña maceta con un plantón de jazmín. «Para el jardín», dijo. «Sé que te gustan». Lo acepté. Fue su forma de pedir perdón, la única que era capaz de ofrecer, y fue la única que yo era capaz de aceptar. No hubo abrazos ni grandes discursos de reconciliación. Algunas grietas son demasiado profundas para rellenarlas, pero se pueden construir puentes sobre ellas. Se quedó un rato, sentado en el escalón del porche, mientras yo me sentaba en mi vieja mecedora. Hablamos del tiempo, de los rosales de consuelo. A través de la ventana abierta de la sala se veía la puerta cerrada del taller. Él la miró varias veces, pero no preguntó nada. Antes de irse, se detuvo. «El otro día pasé por una tienda de antigüedades», dijo, con la voz un poco ahogada. «Vi un reloj de bolsillo como los que tenía papá, de plata, con un mecanismo precioso. Me quedé mirándolo casi media hora. Entendí». No terminó la frase. «No hacía falta», asentí. «Cuídate, Agustín. Tú también, mamá». Se fue. Y yo supe que nuestra relación nunca volvería a ser la que era. El amor incondicional de una madre se había transformado en un afecto cauto, vigilante. Pero era algo, y a veces, algo es todo lo que se puede salvar de un naufragio. Esa tarde, cuando Mateo llegó, el taller estaba inundado por la luz dorada del atardecer. Sobre el banco de trabajo de nogal, inmaculado, estaban los planos de El corazón del tiempo. Los habíamos estudiado durante meses, preparándonos. Habíamos conseguido los materiales, fabricado algunas de las herramientas especiales que necesitábamos. El momento había llegado. «¿Está lista, maestra?», me preguntó Mateo, su voz llena de una emoción contenida. Sonreí. Ya no me llamaba Doña Florencia, me llamaba maestra. Miré los planos, la caligrafía de Ernesto, su sueño plasmado en tinta. Durante años pensé que mi trabajo era preservar su memoria, protegerla, pero me había equivocado. La memoria no se preserva guardándola bajo llave, se honra dándole vida. Desenrollé un pequeño paño de terciopelo sobre el banco. Dentro estaban las primeras piezas que habíamos fabricado: la rueda de escape de latón, pulida hasta brillar como el oro, y las 2 paletas de zafiro, diminutas y de un rojo profundo, como gotas de sangre. Tomé el primer engranaje, pequeño y perfecto, entre mis dedos, y se lo pasé a Mateo. «Es hora de empezar», dije.